entonces con nuestras conferencias de cardiooncología. A continuación vamos a escuchar la charla de manejo de la hipertensión arterial y fibrilación auricular en el contexto de la cardiotoxicidad inducida por quimioterapia, a cargo del doctor Dairo Rey. Él es cardiólogo clínico de la Fundación Cardioinfantil y líder del grupo de cardiooncología y profesor asistente de Universidades del Bosque y el Rosario. Lo escuchamos, doctor Dairo. Bueno, muchas gracias, John, al comité organizador por este excelente evento. Sé que ha tenido bastante acogida y la idea es que esta tecnología llegó para acá, para quedarse. Entonces, realmente el tema mío es manejo de la hipertensión y fibrilación auricular en el contexto de la cardiotoxicidad. El contenido de mi presentación, como lo pueden apreciar ahí, va a hablar un poco de introducción, hipertensión y cardiotoxicidad, cómo se clasifica, cuáles son los fármacos que están más implicados en el desarrollo de la hipertensión en los pacientes oncológicos y un poco sobre fibrilación auricular. Y definitivamente vamos a dejar unos mensajes que son importantes a la hora de tomar decisiones. No tengo conflicto de interés. Definitivamente la rama de la cardiología que ha cogido cada vez mucho más fuerza. Y todo esto es debido gracias a los oncólogos, porque los oncólogos si algo han hecho es cambiar el pronóstico del paciente oncológico, ¿sí? Del paciente con cáncer. La sobrevida de ellos es mucho mayor con las nuevas terapias antineoplásicas. Y por tanto, ha habido cabida en el trabajo multidisciplinario tanto del cardiólogo como el oncólogo, porque hemos visto que en el seguimiento de estos pacientes, 5, 10, 15 años, pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares. Entonces, como pueden ver ahí, una imagen dice más que 1000 palabras realmente. El motivo por el cual les quiero mostrar esta imagen es que muchos de los tratamientos antineoplásicos pueden producir complicaciones cardiovasculares, como ven ahí, enfermedad cerebrovascular, angina, hipertensión pulmonar, infarto agudo de miocardio. Pero el tema que me compete a mí es hipertensión arterial. ¿Cuáles son los fármacos que más están implicados en el desarrollo de esta enfermedad? Encontramos los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y de eso es lo que les voy a mencionar más adelante. Entonces sabemos muy bien que la hipertensión y la cardiotoxicidad es la comorbilidad más frecuente en pacientes con cáncer. La incidencia de hipertensión realmente en el paciente con cáncer cada vez viene aumentando, sobre todo en el paciente que llega a tener cáncer renal. La coexistencia entre hipertensión y cáncer realmente empeora el pronóstico de estos pacientes, motivo por el cual nosotros tenemos que realmente hacer estrategias de prevención y manejo para evitar desenlaces fatales posteriormente. Cuando hablamos de clasificación de hipertensión como un evento adverso de los medicamentos antitumorales, como pueden ver ahí, encontramos desde el grado 1 hasta el grado 5. Pero el mensaje que te quiero dejar con esta diapositiva es, lo vamos a enfocar en el grado 2 y en el grado 3, porque a partir de este tipo de mediciones vamos a hacer una estrategia de manejo. ¿Cuáles son los principales fármacos implicados? Pueden ver ahí en esa imagen. Los fármacos que están más implicados en el desarrollo de hipertensión son los inhibidores de factores de crecimiento del endotelio vascular. ¿Cuáles? Los anticuerpos monoclonales, más que todo, como pueden ver ahí, el bevacizumab, que puede presentar en el transcurso del tratamiento del paciente oncológico hipertensión arterial. Otro medicamento que también ha cogido cada vez más relevancia, ¿sí? Son los inhibidores de la tirosinquinasa que tienen efectos sobre el factor de crecimiento del endotelio vascular. Cuando yo les digo esto, tengan presente. Todos estos fármacos sí tienen una función en disminuir el crecimiento o la proliferación del tumor, pero así como tiene un impacto o un mecanismo de acción, eso también va a permitir que las células endoteliales se afecten con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se puede dar hipertensión? Miren eso, una imagen bastante interesante. Dos cosas básicas. Cuando hay una disregulación entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, ¿qué quiere decir eso? Disminución del óxido nítrico, disminución de las prostaglandinas, aumento de la endotelina 1, va a llevar a fenómenos de vasoconstricción. Ese es el primer mecanismo. Hay un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. El segundo mecanismo importante es que a través de las células endoteliales o las células mesangiales que se encuentran en el riñón o en el endotelio, que expresan BEF, que expresan factor de crecimiento del endotelio vascular,
Estos medicamentos antineoplásicos lo que van a hacer es disminuir la sobrevida de ese factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Y eso se va a traducir en qué? Disminuir el filtrado glomerular, dañando el endotelio vascular y aumentando la vasoconstricción periférica. Uno de los medicamentos que está muy asociado al desarrollo de hipertensión es, como ven aquí en este paper, es sunitinib. El sunitinib es un medicamento antineoplásico que cada vez se utiliza más en cáncer sólidos o en tumores sólidos, en tumores gastrointestinales, en algunos casos con tumores renales. En el seguimiento de estos pacientes ustedes pueden ver que hasta el 17% de la población de este estudio desarrollaron hipertensión grado 3. O sea, una hipertensión por encima de 160-100. ¿Listo? Otro paper, un metaanálisis interesante con respecto al sorafenib, que también ampliamente utilizado en pacientes con tumores gastrointestinales. Como pueden ver ahí, la incidencia de hipertensión fue prácticamente de un 23%. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que a la hora de manejar a estos pacientes, que lo maneja el oncólogo, tenga un acompañamiento de un cardiólogo para manejar el tipo de complicaciones que se pueden presentar. Cuando manejamos estos pacientes con inhibidores de la tirosina quinasa que tienen efecto anti-BEF, pueden observar ahí que en el basal y en el seguimiento, por lo menos en el caso de axitinib, puede haber incremento de la presión arterial de 12 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y hasta de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Entonces, miren, todos estos medicamentos, tanto en el seguimiento de estos pacientes, hay que hacer un monitoreo exhaustivo de la presión arterial. Pero quiero darle un mensaje con esto. Que realmente se aumente la presión arterial con la terapia antineoplásica no quiere decir que sea algo deleterio como tal, ¿sí? Al contrario, el mensaje es que la terapia antiangiogénica realmente está mostrando eficacia y que no debemos suspender, solamente en algunas situaciones especiales o excepcionales. Este es otro estudio, pero con axitinib, que también se utiliza para carcinoma de células renales, como pueden ver aquí. Este fue un estudio que se hizo una comparación de la presión arterial diastólica. ¿Qué impacto había si aumentaban por encima de 90 milímetros de mercurio o que estaban por debajo de 90 milímetros de mercurio? Y como pueden ver acá, realmente no hubo progresión de la enfermedad. Al contrario, el mensaje es que hay eficacia, que cuando realmente estamos utilizando este tipo de terapia y la presión se aumenta, eso quiere decirnos que hay eficacia en la terapia antineoplásica. El enfoque del manejo de este paciente. Cuando usted tenga un paciente con un tumor que requiere este tipo de tratamientos, inhibidores BEF, que puede ser bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, o un inhibidor de la tirosina quinasa, como se lo he mencionado anteriormente, siempre tenemos que hacer una consulta exhaustiva, revisar, hacerle un electro, hacer una historia clínica exhaustiva, hacer un perfil metabólico, hacer un ecocardiograma. Pero como pueden ver ahí, ¿qué es lo que el mensaje que les quiero dejar? Cuando tenemos hipertensión por encima de 140, ¿sí? Y una diastólica por encima de 90, tenemos que hacer algún tipo de estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Introducir una terapia antihipertensiva 3 a 7 días antes de iniciar el tratamiento antineoplásico. Le hacemos seguimiento. Inicialmente hay que hacer el seguimiento semanal a esa terapia. Y la idea de nosotros es obtener presiones por debajo de 140-90. ¿Listo? Entonces miren esto. Una vez que tengamos presiones por debajo de 140-90, el tratamiento antineoplásico puede continuar de una manera muy tranquila. Pero si la presión se sube por encima de 140-90, tenemos que evaluar causas secundarias. Pues sabemos muy bien que los pacientes oncológicos pueden presentar dolor, ansiedad, deshidratación, y eso hace que se aumente la respuesta simpático-mimética. Y por lo tanto debemos siempre corregir causas desencadenantes y reforzar la terapia antihipertensiva si la presión sigue por encima de 140. Y como pueden ver acá, por encima de 200, 100, definitivamente tenemos que interrumpir la terapia antineoplásica, reforzar el tratamiento, y una vez que logremos las metas, podemos reiniciar nuevamente la terapia. ¿Cuáles son nosotros en la clínica de cardio-oncología? La primera línea siempre son IECAS y ALA2. ¿Y por qué? Porque creo que en las anteriores charlas han escuchado realmente los beneficios de esta terapia con respecto a la terapia cardioprotectora. Entonces, pacientes con hipertensión que están asociados a inhibidores BEF, pacientes jóvenes, pacientes con disfunción ventricular, pacientes con hipertensión,
que tenga compromiso microvascular, puede ser por nefropatía diabética, realmente los IECA o la vara 2 tienen mucha evidencia en estos pacientes. Otro tema importante, fibrilación auricular y cardiotoxicidad. Realmente hablar de los dos temas es muy apasionante, pero hay que intentar dejar unos mensajes con el objetivo de que ustedes entiendan la importancia de manejar las comorbilidades en el paciente oncológico. Cuando hablamos de fibrilación auricular, realmente la fibrilación auricular es la arritmia que puede estar más presente en el paciente con cáncer. Como pueden ver ahí, la incidencia puede ser un 16 hasta el 36%. Y un paciente que desarrolla fibrilación auricular en el contexto de cáncer, realmente el pronóstico es mucho peor. Por lo que debemos nosotros hacer es tipo de estrategias o terapias que tengan un impacto en la sobrevida de estos pacientes. La prevalencia de fibrilación auricular, como pueden ver ahí en el paciente oncológico, cuando el paciente tiene enfermedad cardíaca o enfermedad cardiovascular, la prevalencia puede ser hasta de un 19%. Entonces miren esto importante. Este es otro estudio, un estudio danés con prácticamente más de 5.000 pacientes y que nos mostró que los pacientes oncológicos tienen mayor prevalencia de fibrilación auricular. Pero también es importante tener presente esto. El paciente con cáncer colorectal, cáncer pulmonar o cáncer de próstata o cáncer de mama pueden tener mayor incidencia de fibrilación auricular y eso empeora el pronóstico de estos pacientes en el seguimiento a los días inclusive. ¿Cuáles son los cánceres que pueden producir, que pueden tener mayor incidencia de fibrilación auricular? Definitivamente el cáncer pulmonar. Y cuando hablamos de cáncer pulmonar, esto fue un estudio que se hizo en pacientes que fueron llevados a lobectomía pulmonar. ¿Y qué pasó? Cuando desarrollaban fibrilación auricular, aumentaba el posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos, aumentaba la estancia hospitalaria y aumentaba la mortalidad. ¿Qué medicamentos pueden estar asociados a arritmias cardíacas o fibrilación auricular, que es el tema de nosotros? Miren esto. Básicamente, para no saturarlos, quiero que tengan presente. Los alquilantes, como las ciclofosfamidas, ¿sí?, pueden producir fibrilación auricular hasta un 30%. Los anticuerpos monoclonales también, los inhibidores de lactopisomerasa 2 pueden desarrollar fibrilación auricular. Son muchos medicamentos los que pueden desarrollar fibrilación auricular, pero el mensaje que quiero que tengan presente es agentes alquilantes y hay un medicamento que está muy relacionado a este tipo de arritmias, que es el ibrutinib, que se los voy a mencionar para que tengan un poquito más de conceptos. Últimamente han salido nuevas terapias en el manejo oncológico y encontramos los inhibidores checkpoints, que son el nivolumab o ipilimumab. Realmente han cogido mucha fuerza estos medicamentos, pero pueden enfrentar complicaciones en el seguimiento. Son menos del 1% de esas complicaciones, pero son complicaciones letales. Y entre eso puede ser miocarditis, vasculitis, inflamación, y esa inflamación puede llevar a fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué se da la fibrilación auricular en un paciente oncológico? Causas múltiples, con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí?, deshidratación, vómito, pacientes que tienen hallazgos estructurales o alteraciones estructurales de disfunción ventricular, pacientes con infarto agudo de miocardio pueden llevar a fibrilación auricular. Los factores de riesgo que nosotros no controlemos en el seguimiento en la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tratar de manejar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, los factores de riesgo corregibles, tratar de minimizar para evitar que estos pacientes desarrollen el seguimiento de fibrilación auricular, que sabemos realmente el pronóstico de estos pacientes. Cuando hablamos del manejo de fibrilación auricular en pacientes con cáncer activo, realmente si manejar fibrilación auricular cada vez seguimos aprendiendo, pero en el contexto de cáncer es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer, hay cáncer que pueden producir mayor riesgo de eventos embólicos y hay cáncer que pueden producir mayor riesgo de sangrado. Entonces miren la situación en la que nos tenemos que someter o manejar en conjunto con el oncólogo para definir qué tipo de estrategia vamos a hacer. Entonces, dos cosas básicas. Tratamiento de la arritmia. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento de la arritmia? Hay que establecer lo que siempre hemos hecho. O es control de ritmo o es control de frecuencia. Cuando hablamos de control de frecuencia, la meta que queremos con estos pacientes es tenerlo entre 80 a 100. Pero, ¿cuáles son los pacientes que le vamos a hacer control de frecuencia? Definitivamente pacientes que tengan sintomáticos en clase funcional 1, ¿sí?, pacientes que tengan aurículas severamente dilatadas, pacientes que tengan enfermedad valvular moderada a severa,
pacientes que realmente tengan una neoplasia avanzada con metástasis, con un pronóstico de sobrevida o una expectativa de vida menor de un año, realmente tenemos que pensar en control de frecuencia, ¿sí? Y también es importante saber la estructuralidad, la función ventricular. Cuando tenemos función por debajo del 40%, los betabloqueadores siguen siendo la terapia de elección. En el control de ritmo, básicamente es esto: pacientes jóvenes con buena expectativa de vida, con aurículas levemente dilatadas, en donde tengamos que hacer control de ritmo para tratar de cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y definitivamente no va a cambiar en el mensaje que les quiero dejar. Pacientes con inestabilidad hemodinámica tienen que hacer cardioversión eléctrica de manera urgente. Lo otro importante, ya hablamos del tratamiento de la arritmia, ahora es la prevención tromboembólica. Como les he mencionado, estos pacientes, tanto el cáncer puede producir fenómenos tromboembólicos, como la terapia antineoplásica también puede producir fenómenos tromboembólicos y sangrados. Entonces siempre tenemos que estimar el riesgo embólico y el riesgo hemorrágico. Lastimosamente no tenemos ningún score en este momento validado para terapia en el contexto de fibrilación auricular en el paciente oncológico. Sin embargo, la seguimos utilizando como una estrategia o una especie de tamizaje, una especie de manejo que podamos implementar. Entonces, esto fue un estudio que me llamó mucho la atención y se los traigo aquí. Fue un estudio realmente retrospectivo del score CHAS-BATS. ¿Y qué se observó en este estudio? Pueden ver que prácticamente de una manera retrospectiva se observaron cáncer genitourinario, cáncer gastrointestinal de un 29 y un 18% respectivamente. Y estos cánceres son los que producen mayor riesgo de sangrado. Entonces, miren, ¿qué tipo de estrategias vamos a hacer en un paciente que tiene un cáncer? Puede ser gastrointestinal o genitourinario, y que además tiene mayor riesgo de sangrados. Un En este minuto. estudio se observó que el CHAS-BATS por encima de 2 tenía mayor riesgo de eventos embólicos. Hay otros cánceres que también son de muy alto riesgo, que pueden producir fenómenos embólicos. Encontramos ahí páncreas, estómago y los pacientes que tienen metástasis. A la hora de definir anticoagulación tenemos tres tipos de estrategias, tres tipos de medicamentos, y tenemos que definir cuál va a ser el mejor para nuestros pacientes. Las heparinas realmente se tienen reservado para pacientes con fibrilación auricular valvular. ¿Qué quiere decir eso? Estenosis mitral moderada severa o prótesis mecánica. Es realmente la única consideración que se tiene. Los antagonistas de la vitamina K cada vez menos se utilizan. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer, el riesgo de presentar INR por encima de 4 puede ser hasta un 30% de presentar sobreanticoagulación. Entonces tenemos los DOACs o los anticoagulantes directos, que cada vez han cogido más fuerza. Cuando vamos a utilizar anticoagulantes directos, es importante entender algunos estudios pivotales que nos han ayudado un poco para entender la importancia de manejar estos pacientes con anticoagulantes directos. Este es el ENGAGE, que fue con edoxaban, como pueden ver acá. Miren la incidencia de cáncer nuevo, cáncer recurrente, perdón. En estos pacientes fue de un 20.5% gastrointestinales o 11% en el cáncer de próstata. Pero llame la atención esto, que tanto en fenómenos embólicos como eventos cardiovasculares mayores no hubo diferencia, pero sí hubo diferencia en sangrados mayores y mortalidad por todas las causas. Lo otro importante es que con respecto a las variables compuestas, embolismo sistémico, stroke, infarto, definitivamente el de edoxaban fue mejor que la warfarina. Y también hubo una reducción de los eventos de sangrados mayores. Este es otro paper que todos lo conocen, que el Aristóteles. ¿Sí? El Aristóteles también nos mostró que había una incidencia considerable de cáncer activo y antecedentes de neoplasia, como pueden ver aquí. Y no hubo diferencias realmente con respecto a eventos embólicos, pero sí hubo algo muy interesante con respecto a sangrados, fue mucho mayor en los pacientes que fueron manejados con warfarina. Aunque los pacientes con cáncer activo realmente tienen mayor evidencia la apixaban con respecto a la prevención de eventos embólicos. Esto fue otro metaanálisis, prácticamente 8.000 pacientes, como para dejar un mensaje aquí claro. El mensaje que les quiero dejar es que los DOACs cada vez han cogido mayor fuerza en el contexto de fibrilación auricular y paciente oncológico. Pueden ver ahí que tanto en eventos embólicos como en tromboembolismo venoso, ¿sí? Infarto agudo de miocardio y muerte por todas las causas, los DOACs fueron mucho mejor en comparación con la warfarina, ¿sí? Y para disminuir o riesgo de eventos de sangrados mayores, también mucho mejor los DOACs. Entonces, un mensaje claro, los DOACs cada vez han cogido mayor fuerza, mayor relevancia, pero hay que tener presente algo.
que cuando vamos a escoger un DOA tenemos que mirar interacciones farmacológicas, que es lo que les voy a mencionar. Tenemos que mirar también algunos cánceres que tienen mayor riesgo de sangrado, como los tumores cerebrales o la metástasis, o los pacientes que tienen tumores, que tienen enfermedades hematológicas con defectos de la coagulación, son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado. Renal. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas, tenemos que tener presente que hay muchas interacciones farmacológicas. Pero el mensaje que les quiero dejar acá es que todos los DOACs tienen metabolismo enzimático. El dabigatran se metaboliza más que todo en la glicoproteína P. Entonces, todos los medicamentos antineoplásicos que sean inductores a través de esa glicoproteína P van a disminuir la concentración de dabigatran. Y si son inductores de la enzima CYP3A4, van a disminuir la concentración de rivaroxaban y apixaban. Y cuando inhiben ese tipo de enzimas, al contrario, vamos a tener aumento de la concentración de estos anticoagulantes. Entonces, miren que no es tan fácil de realmente definir, porque tenemos que definir las interacciones farmacológicas, que también es importante, que es lo que más puede relevarse. Tiempo. Ya por último, con respecto al ibrutinib, realmente el ibrutinib ha cogido cada vez más fuerza en algunos tipos de cáncer, linfoma de células mantas, la macroglobulinemia de Waldenström, la leucemia linfoide crónica, y puede tener una incidencia de desarrollar fibrilación auricular hasta un 16%. Pero ¿qué es lo importante con este medicamento? Realmente es un medicamento que tiene metabolismo a través de las dos enzimas, de la CYP3A4 y de la glicoproteína P, pero tiene mayor fuerza con la glicoproteína P. Entonces miren el mensaje que les quiero dejar. Cuando tengamos pacientes con ibrutinib y fibrilación auricular, los que tienen menos interacción y que podríamos utilizar como terapia anticoagulante son los inhibidores factor 10. Ya que, como pueden ver, el dabigatran tiene mayor concentración, con mayor interacción con la ibrutinib, que puede producir mayor riesgo de sangrado. Entonces, mensajes importantes. La cardiotoxicidad no solamente se limita a falla cardíaca, cada vez vemos que hay mucho más complicaciones, y en estos casos les mencioné un poco hipertensión y fibrilación auricular. Lo otro importante es que la identificación de nuevas líneas terapéuticas cada vez ha mostrado un impacto en la sobrevida de estos pacientes, pero tenemos que seguirlo de una manera mucho más estricta en el tratamiento. Y con respecto a fibrilación auricular, definitivamente anticoagular más cáncer activo es un reto en la práctica clínica. Hay que individualizar el tratamiento de estos pacientes, ¿sí? El paciente oncológico, como se lo he venido mencionando, un paciente que tiene mayor riesgo de sangrado, y definitivamente para todo proyecto, todo clínica requiere un apoyo multidisciplinario. Y eso es importante, que el oncólogo, el cardiólogo, el médico general, el personal de enfermería tengan una comunicación efectiva y asertiva. Muchas gracias. Gracias, doctor Dairo, por su completa presentación.